Y te veo que estás ahí todo preparado, luqueado. ¿Qué estás? ¿Es un kimono que tenés puesto? ¿O hoy entrenás hoy? No, justamente a la mañana me la tomé para justamente preparar la actividad, la clase, así que no. Pero sí, normalmente a la mañana entreno, trabajo lo que es, bueno, los fines de semana con mis hijas, trato de hacer un entrenamiento orientado también para mantener, ¿no? Como un estilo de vida, ¿no? Una calidad de vida, y en esa intención es la idea de esto, ¿no? Que servir una herramienta más que todo también como para las personas que realizan el deporte propiamente dicho, como también la gente que por ahí quiere animarse, ¿no? A probar algo distinto, una herramienta, un vehículo para desarrollar la actividad física de una forma diferente que también propone variantes entretenidas y justamente que pueden ser aplicables a cualquier campo, ¿no? de la vida. Bien. Eh, la verdad que yo he tenido la suerte, ¿no es cierto?, de conocerte, de intercambiar de opiniones, de saber acerca de tu formación y todo esto, que sos una gran persona y sos generoso con lo que sabes y que tratás de exponerlo, ¿no es cierto?, y transmitírselo a todos. Creo que con Elías hacen un equipo realmente muy bueno, muy completo, porque los contenidos que hemos estado desarrollando para el curso, ¿sí?, realmente se ve que es algo que lo están haciendo con mucha pasión. Y, y bueno, sin lugar a dudas, es el espacio donde van a poder empezar a transmitir toda la experiencia, ¿no? Todo lo que han vivido en este proceso. Tuvimos una charla muy buena con Elías el otro día, donde él cuenta, ¿no es cierto?, sus pormenores desde la vida del entrenador, ¿no? Porque entrenar no es de llegar, bueno, corremos un ratito, sí, pegamos 5 golpes y nos vamos a la casa, ¿no? Es mucho más comprometido todo esto. Y justamente, Ale, como decís, hoy el deporte, como mencionás, deporte de combate, han tomado una trascendencia que se ha sumado a la propuesta de los demás deportes que por ahí tuvieron con los avances tecnológicos y científicos una prontitud en sumarse a esta propuesta, ¿no? De sumar nuevas experiencias y sobre todo el aval o el trasfondo académico, ¿no? Por ahí eran, como explicaba la otra vez Elías en la charla, que muchos de estos deportes se quedaron en lo tradicional, en transferir de generación en generación, si bien hoy por hoy los que son maestros o desarrollan la actividad como en las distintas propuestas, se han ido capacitando, han entendido que no era solamente transmitir una experiencia, sino requerían por ahí en esta era de la información y que justamente la gente requiere o está más al alcance de la información. Entonces hay que tratar de justamente hacerle entender a la gente y hacerla consciente de la importancia, ¿no? de todo esto lo que conlleva hacer la actividad física orientada hacia el deporte de combate, ¿no? Entonces eso requiere también una especialización. Y con los cambios también sociales y de la gente ha llevado también a que el profe también nos cubra solamente un rol, digamos, el educar es justamente sacar lo mejor o la esencia de cada uno de adentro. Entonces, hoy propiamente decimos que el docente tiene que tener esa empatía o esa capacidad de observación, de escucha, que hace que pueda sacar lo mejor la mejor versión de cada uno del interior, ¿no? Y eso se hace a través también de conocimientos teóricos, también la experiencia, obviamente, pero bueno, sobre todo animarse a incursionar a los nuevos avances de la ciencia, ¿no? O sea que es normal ver, es más, cualquiera lo puede comprobar que uno se va a un gimnasio donde practican deporte de combate, sí, y es muy común ver que están los chicos ahí 1 hora pegándole a la bolsita o haciendo guantes, ¿no es cierto?, con uno y con el otro. Eh, eh, Se lo ve en un entrenamiento intenso, realmente muy lindo. El que ha entrenado, aunque sea un día, se da cuenta de lo que es ese tipo de entrenamiento. Pero a la hora de ver las cosas en claro, ¿sí?, todas, de estar 1 hora pegándole a la bolsita, desarrollan más la potencia del golpe. O sea, lo ideal sería pegar un golpe y voltear, ¿no? O sea, una patada. Eh, hoy, lo que vamos a tratar es, vos me vas a tratar de explicar, ¿sí?, explicarnos a todos los que podamos escuchar todo esto,
¿Qué diferencia tiene un entrenamiento común y un entrenamiento cuando nosotros aplicamos la potencia? Pero para empezar, contame qué es la potencia. ¿Qué es la potencia? Bueno, muy interesante la pregunta y es importante esto entender que busca uno enseñarle al alumno, ¿no? Porque hoy por hoy los deportes de combate buscan en el atractivo de esto, de uno explorar e investigar a través de las ciencias, ha llevado a que el entrenador pueda explicar o el fundamentar el por qué cada acción mecánica, ¿no? Llevarla a un contraste científico y entendiendo que uno trata siempre en la técnica buscar la eficiencia o la economía de cada gesto, ¿no? Porque recordemos que es un deporte que si bien está instrumentado, tiene de acuerdo a la modalidad deportiva de cual sea el deporte, va a estar instrumentado un tiempo y ese tiempo obviamente que o sea, el oponente va a proponer distintas propuestas y yo voy a tener que resolver y cuanto mayor tenga yo más eficiencia o el impacto de golpe sea más efectivo, me va a permitir a sostener eso en el tiempo, la resistencia a sostener ese esfuerzo físico. Entonces, pero bueno, sin alejarme de esto, quería basarme en lo que me preguntabas de la potencia, que es un fundamento muy importante, que es básicamente es una fuerza aplicada en una velocidad de tiempo, ¿no? Se trata de buscar la mayor fuerza, que recordemos que la fuerza es masa por aceleración, es un concepto que el peso propio del cuerpo, el segmento corporal a transmitir, le voy a transmitir una transferencia, una ejecución, una contracción muscular para generar un movimiento en la mayor velocidad posible. Eso va a generar una potencia. Obviamente que cuanto mayor aplique esa fuerza o esa velocidad, voy a generar un impacto en el punto que yo busque impactar, va a generar un mayor o menor impacto, o sea, esa fuerza la voy a poder transmitir. Obviamente que en esa fuerza o en esa potencia que trato de poner o aplicar a la mayor cantidad, van a haber muchas variables que van a incidir a la hora de aplicar, ¿no? Porque yo puedo tirar un golpe potente, pero lo puedo desarrollar en una forma, no impacto en el objetivo, entonces es una, sí fue potente el golpe, pero no fue efectivo o asertivo, digamos. Entonces, pero llegando a la biomecánica, acá hay muchas variables que juegan, que por ejemplo la fuerza, la capacidad de generar tensión muscular en un tiempo mínimo de tiempo, esa es una de las variables de realizar un trabajo potente de la fuerza. Otro es la velocidad, siempre que vamos a desarrollar un gesto o aplicar una fuerza, una contracción muscular, es la máxima velocidad posible. Ahí hay un autor, Sapolsky, que habla de la velocidad, que en los deportes como en estos que hay incertidumbre, hay un tiempo latente entre el tiempo de yo tomar, o sea, recibo la acción del otro y la respuesta que yo hay, un tiempo ahí intermedio en el cual yo voy a generar esa velocidad, no es solamente una cuestión de aplicar una fuerza o un movimiento, un gesto técnico, sino tengo que interpretar primero una reacción también. Entonces hay condiciones de la velocidad que no es solamente mover un elemento de un espacio-tiempo rápido, sino también variables también neurales que tienen influencia internamente. Y obviamente que otro también un factor importante es la coordinación intramuscular, o sea, también juega un papel importante acá los grupos musculares que también actúan de forma, digamos principal, o musculaturas principales, los músculos sinergistas y obviamente los músculos que en esta idea de resistir o no influyen dentro de la acción, digamos, técnica, ¿no? Pero bueno, básicamente no sé si la idea es explicar eso brevemente de lo que es. Bien, entonces, a ver, También juega importante, pasemos limpio el concepto de potencia, ¿sí? Que es velocidad en el golpe, precisión, digamos, y ¿qué más? y Porque, o sea, aplicar una fuerza o una contracción muscular en la máxima velocidad posible, en este caso, ya sea bien, una patada, un golpe de puño o lo que sea. bien, perfecto, a la mayor velocidad posible. Ahora, lo que se me viene en mente, la pregunta o la duda, si es, hay personas que son muy rápidas tirando golpes, no lo ven en la televisión, en YouTube, en las distintas tomas, eh, pero no son, o sea, no hacen daño, ¿sí? Sin embargo, viene una persona, ¿sí? Que tira un golpe y en ese golpe, ¿sí? Hace daño. ¿Qué diferencia
digamos, el que pega muchos golpes y no hace daño con el que pega una y hace mucho daño. ¿Eso es potencia? Justamente, bueno, en esa variable que vos decís, por qué un golpe es potente o no, ahí juega, hay que ver también cómo también la técnica que uno aplica, ¿no? Porque en el momento de aplicar la técnica, gesto técnico, lo que se llama o la aplicación de una fuerza útil, digamos, es aplicada a un gesto técnico específico, ¿no? Y eso se tiene que transferir al momento de impactar. Hay distintos tipos técnicos de golpe que van a generar más o menos daño de acuerdo a la aplicación. Esa fluctuación de mayor o menos daño, tienen que jugar muchas cuestiones o variables que van a incidir de que sea. Obviamente que nosotros no le pegamos en una, hay que diferenciar una actividad, digamos, cuando yo tengo un oponente, en el cual el otro oponente se va a resistir a ese golpe, y todas esas variabilidades o incertidumbres que van a generar que yo pueda hacer un golpe efectivo o no. Pero ¿qué hace que justamente el mejor desarrollo de esta potencia o este que vos me mencionás de que tenga mejor efectividad el golpe? Es justamente esto, utilizar todas estas variables a favor de realizar, ya sea el gesto técnico mejor, o sea, hecho, porque toda la gestualidad técnica va a hacer que todas las fuerzas confluyan o terminen en un punto aplicado, ¿está bien? El punto de aplique de la fuerza. La masa, o sea, el cuerpo al segmentarse o ubicarse en una posición correcta va a hacer que esa masa y esa aceleración, o sea, esa masa se acelere en un punto también que va a confluir en el golpe. También la coordinación, si uno está, obviamente, tiene una coordinación mucho más, digamos, depurada, neuralmente, o la técnica propiamente, porque hablamos de coordinación cuando la técnica en este gesto, también va a incidir en esa potencialidad, porque por ahí hay mucha gente que aplica golpes, pero en esa técnica se va deformando ese gesto técnico y al impactar no genera el daño que uno busca, ¿no? Eso es lo importante. Bien. Entonces, podemos decir que la potencia tiene mucho que ver con la velocidad, la fuerza y la coordinación. ¿Sí? Claro, y obviamente la técnica que hace al golpe, ¿no? Porque puede ser, aplicas bien la velocidad, la fuerza, es buena, la contracción muscular, la masa la acelerás, pero la técnica del golpe es, por ahí haces el impacto del golpe de puño, mal ubicada la fijación del bloque, del mano, antebrazo, etcétera, y el hombro, y esa fuerza se fue descomponiendo al llegar y se perdió el golpe o el impacto, digamos, en la profundidad. Bien. Perfectísimo. Y eso, por ejemplo, ¿cómo haces para entrenar? ¿Se entrena todo junto o se entrena segmentado, digamos? Por un lado la técnica, por otro lado la velocidad, por otro lado la coordinación y por otro lado la fuerza, ¿o cómo lo haces? Bueno, justamente en esto, muy, muy buena pregunta. Hay que ver también, bueno, en este caso, hacia dónde vamos dirigido el alumno, el educando en el cual vamos a estar trabajando, si es, por ejemplo, una persona que ya viene con experiencia y carrera, o una persona que recién inicia. Pero normalmente uno, de acuerdo a la periodización que va haciendo, va a ir implicando los trabajos orientados más a desarrollar una fuerza máxima en algún punto, luego esa fuerza o transferirla o desarrollar una potencia, orientado más a buscar esa incidencia de la velocidad. Entonces lo que baja son la carga de la fuerza o la masa que vas a transferir, o sea, o llevar o accionar. Entonces bajar la carga de ahí del peso a desplazar, y después cuando ya trabajas de movimientos o trabajas buscando más a la velocidad, también vas a ir bajando de un detrimento, variando lo que es la masa, bajando lo que es la carga para justamente desarrollar. Entonces uno va a ir implementando en cada sesión de entrenamiento, de acuerdo a la periodización que uno va, de acuerdo al periodo, a la competencia, etcétera, que uno lo va a ir eh, armando, va a ir decidiendo hacia dónde va a estar orientada el objetivo de la clase, y en ese objetivo va a apuntalar un poco más a cada desarrollo de cosas. Normalmente durante una semana tipo, por ahí uno busca ir trabajando desde lo más analítico a lo más complejo, es decir, buscando del gesto técnico depurarlo, hacerlo en segmentos, y después hacerlo obviamente en su parte más compleja o de forma completa, el movimiento. Entonces, la idea es
ir, obviamente, con la experiencia de las personas, ya uno puede transferir el ejercicio técnico en su globalidad. Por eso hoy se buscan modos o métodos de entrenamiento que sean funcionales o sean más parecidos al gesto técnico, ¿no? Para que justamente ese análisis de movimiento o esa biomecánica tenga relación a lo que uno está buscando, para qué lograr esa fuerza o esa potencia, lo que quiera uno desarrollar, ¿no? Bien, genial. Entonces, si, por ejemplo, yo quiero entrenar, ¿no es cierto?, para tener un golpe mejor, un golpe más fuerte y demás, y me pongo a levantar, a hacer press de banca, ¿sí? Levanto 200 kilos de press de banca. ¿Eso significa que yo voy a tener más potencia en mi golpe? ¿O hay una diferencia entre lo que es fuerza-potencia y fuerza específica o máxima? Bueno, justamente porque uno puede ser muy fuerte, lo que vos decís, una persona que levanta en prebanca mucho peso, genera mucha, o sea, en esta contracción muscular, pero genera poca potencia porque no tiene esa posibilidad de generar ese movimiento en el menor tiempo posible, ¿no? Y lo mismo al revés, podés tener una persona muy veloz, pero débil, entonces en esa interacción, digamos, hay que llegar a un punto de equilibrio, no es que hay las capacidades, o sea, interactúan entre sí, la fuerza, la velocidad, para justamente buscar lograr ese objetivo, la potencia, que es un punto óptimo entre la fuerza y la velocidad. Sin una no puede sin precedirse sin la otra. Entonces, la idea, esto va a estar supeditado a entrenarse, a buscar un equilibrio entre ambas capacidades, pero obviamente buscando una fuerza útil, una velocidad útil al gesto técnico, ¿no? Porque si no, puede ser, como decíamos, potente, una persona potente, pero puede ser potente para saltar o para realizar una acción motriz o una acción biomecánica determinada, pero no lo hace orientado hacia un golpe, un gesto técnico deportivo, propiamente dicho. Por eso después se busca lo que es la especificidad del entrenamiento, ¿no? En estos medios que uno usa para desarrollar la fuerza, por ejemplo, para desarrollar la fuerza máxima, en este caso que me decía de un banco plano, después hay que ir logrando que transferir esa fuerza o desarrollar esa fuerza de contraste, llevarla a ir haciendo gestos más orientados hacia lo que uno quiere. Después esa fuerza máxima, transformarla en una fuerza potencia, tratar de ese implemento, desarrollar la fase excéntrica y concéntrica lo más rápido posible. Obviamente va a requerir disminuir la carga. Y después, bueno, obviamente buscar movimientos o gestos técnicos balísticos que busquen esa aceleración de un implemento o terminando con el gesto técnico propiamente, tirando golpes a la bolsa o ya con un sparring, buscando eso, más accionar sobre el gesto técnico propiamente dicho, digamos. Bien. ¿Por qué nos enseñan de que nosotros cuando golpeamos tenemos que la fuerza sale como de abajo, o sea, como que viene desde el suelo? Si yo tengo un golpe de puño, pero tiene que haber una transferencia, digamos, desde el suelo hasta llegar. ¿Cómo es eso? ¿Hay una cadena cinética que se ensambla para poder llegar a eso? Sí, justamente como estamos hablando de la biomecánica, hay que entender que la fuerza incide también tanto en línea recta o cuando hay acciones o componentes rotacionales, ¿no? Que es lo que se llama el momento de la fuerza, en el cual el pulcro, o sea, un punto fijo tiende a rotar y se ha estudiado que por la aceleración necesita un componente de tiempo para generar la máxima expresión. Entonces, cuanto los movimientos sean accionar mucho más, digamos, tiene una cadencia o un ángulo de rotación más largo, permite acelerar ese movimiento, tener más tiempo de aceleración. Entonces van a ir haciendo que los gestos, por ejemplo, un jab o un golpe recto, si bien es más rápido, más veloz, o puede ser potente, tiene una cantidad de puntos de potente del golpe, pero a diferencia de patadas o golpes circulares, un cross o lo que fuera, o una patada circular o lo que sea, va a generar esto una mayor aceleración y va a generar una mayor fuerza. Entonces, para que este componente actúe, de componente rotacional, hay que empezar a trabajar lo que es el concepto de que la cadena cinética, todos los grupos musculares involucrados,
así de una forma van a generar una sinergia, van a ir interactuando entre sí para que del punto de donde está el apoyo, que en este caso la base normalmente está nuestra en los pies, de acuerdo a la posición, si estamos hablando de golpes de posición de pie, esa transferencia va a empezar desde el dedo del pie hasta el golpe que va a ser el impacto. Por ejemplo, si estamos hablando de un deporte de boxeo, va a ser del puño de golpe. Entonces, va a ser primero lo que va a incidir el apoyo, la base de sustentación y la flexión y rotación del tobillo. Después va a incidir también en el componente del tren inferior, lo que es la extensión de la pierna, ya sea a la altura de la rodilla y de la cadera, ¿no? Esa rotación componente que, como decimos, está buscando un golpe circular. Después esa rotación de la cadera, no solamente una extensión de la cadera, sino también rotación de la cadera, rotación del tronco, por el core, por la zona media del tronco, el movimiento del hombro, que es el que va a hacer que incidir en el golpe, en la extensión del brazo, antebrazo, el codo en este caso, y la extensión final del brazo, el puño o en el caso que fuera la pierna, que sería en el caso de la flexión plantar o la extensión digamos, de la rodilla. Todo depende, bueno, el gesto, si va orientado hacia la patada o si hacia el golpe de puño. Now, decime un ejercicio con el que entrenarías este movimiento, este gesto que vos me acabas de nombrar. Bueno, justamente nosotros lo que tratamos de enseñarle al educando es justamente empezar a desarrollar. Uno no puede desarrollar fuerza si no tiene una buena estabilidad, ¿no? Entonces, en este caso, lo que buscamos es hacer todo gestos técnicos, primero que traten de desarrollar lo que es el equilibrio, o sea, una buena base de sustentación, y entender a entender cómo los segmentos corporales en sus ejes pueden tener que comprendan cuáles son los movimientos de cada articulación que le permite realizar. Para una rotación, en el caso de si queremos hacer una patada circular, vamos a hacer todo trabajos de pivoteo con el pie, buscando todos ejercicios que orienten a eso. Por ejemplo, en el caso de una transferencia de golpe, por ejemplo, si queremos desarrollar la fuerza de los pies con esa rotación, componente rotacional, vamos a trabajar todo, por ejemplo, estocadas o sentadillas y que busquen rotación de un implemento, por ejemplo, una medicine ball, una pelota, de un lado hacia el otro, para que el tronco haga esta posibilidad. O lanzamientos de pelota, que haga el gesto técnico, lanzar hacia un lateral contra una pared, que haga que el misma aceleración del implemento termine con un gesto de rotacional, porque si uno no hace el gesto técnico va a terminar algún ligamento de rotación, naturalmente uno va a tender a acompañar a favor del movimiento, ¿no? Lo mismo si en el caso de lanzamiento de golpe de puño, tratamos de también marcar en cada gesto técnico uno va a buscar velocidad y otra más un poco entender o ser más consciente cada movimiento, tener conciencia de cada gesto técnico o de la posición del cuerpo en el espacio. Esa propiocepción hace que se enfoquen más, bueno, en la posición de los pies, la rotación de la cadera, de la zona media, del hombro, lo que fuera. Pero normalmente se trabaja en ese caso como un gesto más orientado hacia buscar lo balístico también, para también buscar esa posibilidad de lanzar un implemento o elemento hacia un lado para generar esa rotación de espacial, digamos. Clarísimo. Y entonces, en este sentido, el core cumple una función medio central, digamos, en esta transferencia de golpe, ¿o no? Sí, justamente como decís, el punto medio muchas veces es lo más importante. Hoy en el deporte se ha tomado conciencia de antes los corredores, bueno, listo, o los deportes más de tren superior, como en este caso el deporte de combate de golpe de puño, o sea, por ejemplo el boxeo, siempre se involucraban más al gesto técnico o a la preparación física orientada al tren superior, tren inferior, y no entendían que la zona media es la zona de donde se hace más transferencia de esto de las cadenas de las cinéticas, ¿no? Y la sinergia que se produce de abajo hacia arriba. Entonces, y no solamente comprendieron que la importancia de esa transferencia, por justamente empezar a entender las leyes físicas, ¿no? De cómo se comporta el cuerpo, las cadenas o generar fuerzas rotacionales, ¿no? Entonces, hoy por hoy se ha tomado mucha conciencia de esto, no solamente para el mejorar el gesto técnico, sino también para una cuestión preventiva. Como dijimos, los músculos oblículos y rotadores esenciales,
que favorecen a impulsar mejor el golpe, entonces se entendió el componente rotacional de la zona media, también que tiene un papel importantísimo en la transferir una fuerza, un core fuerte y estable permite justamente que la fuerza no se descomponga, porque recordemos que toda fuerza se va a descomponer en algún punto débil de todo ese componente sinergista o que actúa. También va a permitir también, perdón, estabilizar la columna, porque si nosotros no tenemos una zona core fuerte, como dijimos, la fuerza se va a descomponer en un punto, entonces la columna es nuestro punto más sensible en cuanto a componente, digamos, vertical en los movimientos explosivos, y obviamente esto genera también que al prevenir también uno va a poder permitir a una durabilidad o una longevidad en el deportista. Perfecto, clarísimo. La potencia, ¿difiere el entrenamiento, el desarrollo de la potencia en las distintas disciplinas? Por ejemplo, en taekwondo, en boxeo, en MMA, en cualquiera de las otras, en Muay Thai, ponele. Bueno, justamente como cada deporte te condiciona un reglamento, esa fuerza, potencia o ese gesto técnico va a estar más transferido hacia un gesto y un golpe y una potencia buscada hacia una acción técnica, ¿no? Entonces por ahí el boxeo va a buscar siempre más al tren superior, si bien trabaja, como dijimos, la transferencia de abajo hacia arriba, pero no realiza patadas. Entonces todo se va a orientar hacia los golpes de puño, ¿no? Todas las variabilidades o gestos técnicos que impliquen golpe de puños. Entonces todo se va a hacer fuerte la técnica en eso. El MMA, como un deporte que utiliza distintas destrezas o de distintos gestos técnicos de distintos deportes, como que va a utilizar ya no solamente los puños, sino la patada, el rodillazo, el codo, bueno, distintos segmentos. Entonces eso hace un abanico mayor de posibilidades, ¿no? Tampoco la posibilidad de uno tirarse al suelo, que a diferencia del boxeo no lo hace, también va a usar los gestos técnicos, se van a hacer con utilización de los pies, o se va a usar solamente en la posición de cuclillas o en el suelo acostado, bueno. Y bueno, lo mismo, por ejemplo, por decir un caso, el Muay Thai, que solamente usa los codazos, la patada, los puñetazos. Entonces, cada deporte va, de acuerdo a las posibilidades que te da el reglamento, uno va a ir tendiendo a desarrollar esa posibilidad técnica y se va a enfocar a eso, ¿no? Por eso los deportes MMA son más complejos en variabilidad de acciones. Clarísimo, o sea, tenemos primero analizar y tenemos que reconocer cuáles son las demandas, ¿no es cierto?, ya sea por reglamento o por repetición de ejercicios dentro de la disciplina para poder determinar cuál es el segmento que voy a tener que desarrollar la potencia, ¿no? Eso está clarísimo, me pareció perfecto. Y en lo que es al deportista amateur, en lo que es el deportista profesional, ¿hay alguna diferencia en lo que es el trabajo de la potencia o se trabaja de la misma forma? Hablamos, recordemos, amateur, no estamos diciendo de la posibilidad de cobrar un sueldo, sino estamos hablando de una posibilidad de iniciación De iniciación, buscando vamos a la iniciar. iniciación. Estamos diciendo que, bueno, justamente, obviamente que una persona con esa diferencia de horas o experiencia desarrollando un deporte va a condicionar más, digamos, lo que es lo que uno como entrenador va a tener en su periodización o su planificación va a tener más en cuenta, ¿no? En primero, sobre todo, él va a tener en cuenta el volumen e intensidad de las cargas, ¿no? Obviamente que un atleta profesional va a buscar siempre optimizar ese volumen y esa intensidad, obviamente tengamos en cuenta el momento en el cual está el calendario, las competencias principales, etcétera, pero bueno, va a tener en cuenta posibilidad de volumen y intensidad, ¿no? Que va a implicar que una persona que recién inicia la frecuencia de entrenamiento, la duración del entrenamiento, y bueno, y en esa sesión de entrenamiento, a lo largo de esa hora y media que entrene, cómo va a ir graduando la carga en forma progresiva, en un principio del entrenamiento, la progresión y cómo va a ir segmentando la carga y el volumen de acuerdo a la capacidad de cada uno, ¿no? En eso te da también lo que es la especificidad y la individualización, también otro principio, que va a entender que cada persona se comporta, que hablaba Elías muy bien el otro día, que justamente va a hacer que condicione dentro del amateurismo o la iniciación con una persona con otra. Entonces,
uno tiene que estar entendiendo y las necesidades de cada uno y aplicando esa individualización en la hora de planificar. Obviamente que el profesional también lo necesita, pero normalmente el profesional va a tender a entrenar, si es una persona profesional, va a tender a entrenar con un staff o un equipo de trabajo individualizado. En cambio, por ahí el amateur se encuentra que hay 3 o 10 alumnos en una clase, entonces ahí es la habilidad del entrenador de, bueno, de separar en grupos homogéneos o tratar de individualizar para acuerdo a la capacidad. Otra cosa es el aporte del análisis y la tecnología que va a incidir en el entrenamiento de uno con el otro. O sea, obviamente que el profesional va a caer más en lo que es por ahí tener una posibilidad de un seguimiento, una monitorización de su entrenamiento con más herramientas. En cambio, el amateur no lo va a hacer tan así. Pero, bueno, obviamente que el entrenador que tenga más herramientas para poder transferirle esa información al entrenamiento o a la carga de entrenamiento está buenísimo. Y obviamente que la recuperación va a ser distinta también porque una persona entrenada va a tener una recuperación mucho más pronta que por ahí uno que reinicia. Entonces ahí hay que ir teniendo En mucho síntesis, en cuenta. en síntesis, digamos como que el entrenamiento de la potencia es necesario, ya seas un deportista consagrado o un deportista que recién está iniciándote, ¿no? Sí, orientado a lo que es propiamente dicho la potencia, sí, la potencia lo va a tener que desarrollar en ambos casos. Lo que uno va a hacer en ese desarrollo de la potencia va a trabajar ciertos ejercicios, o sea, Bien, técnicamente va a buscar ir de una forma más analítica a una forma más compleja en cuanto a la progresión de ese gesto técnico. Pero sí, básicamente uno va a desarrollar todas las cualidades físicas, lo único que va a tener en cuenta son estas, digamos, parámetros a la hora de desarrollarlo, ¿no? perfecto, clarísimo, clarísimo. Se me ocurre que debe ser muy útil tener el dominio de lo que es el entrenamiento con ejercicios pliométricos, ¿no? Sí, obviamente que todo lo que son estos gestos técnicos, y los gestos técnicos se involucran mucho lo que es este ciclo de estiramiento-acortamiento, ¿no? Entonces, el trabajo excéntrico es fundamental entrenarlo justamente para desarrollar estas capacidades en cuanto a absorber y a redirigir la fuerza, ¿no? Esta posibilidad de que cada, digamos, músculo tiene la capacidad de acortarse y alargarse y absorbe fuerza y redirigir esa fuerza a una acción motriz. También te permite los trabajos excéntricos aumentar la capacidad de almacenamiento de energía elástica. Obviamente que si yo desarrollo esa capacidad, me va a permitir que en acción biomecánica va a volver un golpe más veloz y fuerte o más potente. Y también permite trabajar lo que es la resistencia a las lesiones, ¿no? Porque también acordemos que siempre en cada aceleración hay una fase también excéntrica de esa aceleración. Muchas veces las lesiones se producen más en esta fase de desaceleración que por ahí en el momento de generar la fuerza. Entonces, todos los trabajos pliométricos es un método muy bien loable, aplicable para potenciar lo que es el trabajo excéntrico. Desarrolla muy bien lo que es la tasa de desarrollo de la fuerza, es la rapidez que uno puede generar la fuerza. También, como te decía, desarrolla la potencia reactiva y la eficiencia neuromuscular, que es esto de contraer, relajar, o el SEA, que es el ciclo de estiramiento-acordamiento. En esa fase trabaja muy bien en esto que hablábamos técnicamente, ¿no? Bien, perfecto. Y escúchame, suponete, ¿en qué etapa del año trabajas la potencia? ¿O esto es algo regular que lo haces durante todo el año? Como decíamos, la potencia tiene un componente muy importante que es la fuerza, ¿no? Primero tratar de acelerar una masa en un menor tiempo. Entonces, primero, de acuerdo a también esto de que hablábamos hace un rato del calendario, si tenemos competencias, si vamos a hablar de un profesional o un no, pero un amateur, lo que hacemos es primero desarrollar una base de fuerza, ¿no? Primero una fuerza más de base, porque si digamos que tenemos que preparar todos los componentes, digamos, de ligamento muscular, bueno, todo lo que conlleva a desarrollar una fuerza. Luego se va incrementando a buscar la máxima fuerza o un RM el máximo, eh, digamos, entonces se va a buscar desarrollar la fuerza. Y después hay una fase de potencia en el cual se reduce esa fuerza lograda o esa carga y se va a priorizar la intensidad, ¿no? Buscando esto de ejercicio más pliométrico, una potencia más específica, en el cual, como decía, se disminuye
la fuerza máxima y se prioriza ejercicios que tienden a buscar esa potencia. Y obviamente que ya más próximo a un torneo o una competencia municipal, hay ejercicio fase de mantenimiento de competición en el cual uno va a tender a desarrollar todos gestos técnicos en el cual buscan eso, de que todo lo que logró durante la base y esa transferencia, en el ciclo de transferir, lo puede ahora ubicar o potenciar su gesto técnico. Entonces se desarrollan mucho los golpes, trabajos con sparring, buscar más esto de acondicionar al ritmo y al tiempo de la pelea, bueno, y ahí ya van un par de ingresan conceptos más como la parte más estratégica o táctica en el momento de acuerdo al rival, ¿no? Ahora, no es muy común entender o ver en los gimnasios que hay un entrenamiento de la potencia específicamente, ¿no? Planificado, sino que entonces se torna muy, muy repetitivo. ¿Sí? Vos ves los chicos que entrenan en grupos grandes principalmente, que hacen siempre lo mismo, no hacen algo específico. ¿Vos ves o notás o crees que hay algún tipo de errores a la hora de entrenar la potencia? Bueno, justamente lo que decís vos, Ale, que la masividad hace que pierda calidad, ¿no? En esta posibilidad. Pero bueno, hoy hay muchos gimnasios que buscan en esa posibilidad de acuerdo a horarios, espacios, etcétera, hacen que por ahí muchos trabajen en circuitos y en esos circuitos cada uno no entiende esto de los principios básicos del entrenamiento, que bueno, como hablábamos hace un rato, la especificidad, la individualidad, etcétera, y tampoco el nivel que cada uno tiene. Entonces, por ahí no se llega a desarrollar esto que hablábamos recién de los componentes que influyen en la potencia, como el gesto técnico, el tema de la velocidad en el gesto técnico, porque como están solamente generando cumplir un objetivo en un tiempo determinado, entonces se enfoca más en lograr realizar tantos golpes, tantos burpees, tantas cosas o tantos ejercicios y no en entender o tener conciencia al momento de ejecutarlo, ¿no? Entonces, por ahí esa repetición orientada hacia una resistencia a la fuerza o lo que, no sé, el circuito que esté haciéndose, por ahí pierde esa calidad, ¿no? De control. Por eso es fundamental esto de que cuando va aumentando el profesionalismo, hay que también hacer más enfoque en la individualidad, de estar ahí uno en los detalles mínimos, ¿no? Estar en el detalle, justamente por eso, porque si no, no podés buscar un incremento o generar esta optimización de lo que uno busca, ¿no? Perfecto, perfecto, clarísimo. Eh, ¿Cómo vos creés que es necesario, eh, vos creés que es necesario articular, ¿no es cierto?, todos estos componentes, ya sea el entrenamiento pliométrico, la adquisición de la técnica, el trabajo de la potencia específica, ¿sí? Porque también me imagino que tiene que haber una diferencia en el entrenamiento de la potencia en lo que es una patada o lo que es un golpe. Eh, ¿Cómo articularías en una clase esos contenidos? Bueno, es importante cuando uno planifica en la sesión de entrenamiento, tenemos que ir, bueno, orientando, trabajar, digamos, primero, como todo en sesión de entrenamiento, tiene una parte, digamos, de preparación o parte inicial del entrenamiento y después buscando en la zona, en la parte media de la clase o buscar ese gesto técnico que uno quiere desarrollar, ¿no? Entonces va a ir uno a ir trabajando primero lo que es la base, como mencionamos antes, trabajo de ejercicios más generales y después más específicos, desarrollando mucho también trabajo de la zona media, como dijimos para ambos casos, y después lo que va a tratar de buscar es, de acuerdo al gesto técnico, va a ir buscando ejercicios, ya sea para desarrollar una fuerza, buscando de lo más simple a lo más complejo, desde lo más analítico a lo más complejo, ir buscando esta posibilidad de que de traspolar, digamos, el componente técnico hasta buscar, digamos, a trabajar una acción motora específica, ¿no?
en el caso de la patada o el golpe de puño. Obviamente que los componentes de tren inferior va a generar mucho más desgaste que por ahí el tren superior, en concepto, porque son grupos musculares o tenés que acelerar más masa que en el caso de los grupos musculares altos, entonces uno va a tender a buscar esa posibilidad de entrenarlos por ahí antes, trabajar el trabajo de las piernas y después ir hacia el golpe de puños, porque como mencionamos recién, no es que uno deja, tanto para las patadas como los golpes de puños, necesita el componente, para los componentes rotacionales o esta cinética, necesita usar los segmentos, sobre todo los distales, para generar los desplazamientos, movimientos. Entonces es como que uno va concadenando al otro. Pero bueno, básicamente se van accionando de acuerdo a lo que uno va planificando y de acuerdo a qué quiere desarrollar técnicamente. Obviamente que siempre va a buscar que la parte neural, que es la que más rápido se fatiga, el gesto técnico que sea por ahí mucho más necesario prestar atención y tener más cuestiones en cuenta como la propiocepción, eso va a ser más antes o durante la clase, en los momentos que esté menos uno fatigado, y por ahí los ejercicios que uno busque más un componente de resistencia o va a ser después, ¿no? Pero bueno, no sé si esa es la idea de la pregunta que me decías, Sí, sí, sí. o contesté. Está perfecto, está clarísimo. Ahora, otra de las cuestiones que se me venía en mente cuando vos estabas hablando de todo esto es cómo transferir esto del entrenamiento y llevarlo arriba del ring. Porque me imagino, nunca estuve arriba de un ring, pero me imagino que debe haber nervios de todo tipo, ¿sí? Y ahora, en ese momento, vos le decís a tu entrenado, a tu peleador, le decís, bueno, ahora pega con potencia, ahora no pegues con potencia. O eso es algo que se automatiza. Sí, obviamente que el componente de la incertidumbre que te va a generar el adversario, eso no es replicable. O sea, uno lo que busca en el entrenamiento es hacerlo más parecido, obviamente hablando de una persona que está la posibilidad de competir, pero lo que uno busca en los entrenamientos es que no tenga que, o sea, esto que hablamos del componente de velocidad de toma de decisiones de tanto ante una acción del oponente ya saber en forma, digamos, como un reflejo o automatizar movimientos que no los tenga que estar pensando esa velocidad de las vías diferentes, va a hacer que eso va a generar que uno después, esto del gesto técnico, lo pueda desarrollar de una forma potente, porque no tiene que pensar. Ante un estímulo va a ser una respuesta condicionada, ¿no? Entonces, en esa variabilidad del gesto, cuanto más uno tenga afianzado, por eso lo que buscamos y potenciamos siempre es la variabilidad de gestos técnicos, por más que uno diga, bueno, no, pero si es boxeo, se tiene que ir jugando esto que vos decías de las sesiones de entrenamiento, buscar variabilidad en los modos y métodos de entrenamiento para que justamente le dé una riqueza al momento de responder y buscar que después, en ciertos momentos, como también explicaba Elías la otra vez en la charla, es justamente esto, buscar ir que el componente de generar distintos entrenamientos que tengan un sparring, que le genere una dificultad que por ahí el entrenador no se la da, ir jugando con esta posibilidad de jugar con otras personas que le den variabilidad en esos gestos técnicos de estímulos para que él se vaya tomando esa confianza a la hora de responder, ¿no? En un gesto técnico. Pero obviamente que nunca un entrenamiento va a ser igual al momento de la competencia, porque ahí ya tiene una incidencia psicológica, una incidencia también, bueno, de todo lo que influye del entorno, ¿no? Todo lo que influye también en el momento, digamos, de esa propuesta, digamos, ¿no? Así que bueno, eso básicamente. Puede, yo creo que esto es esencial que un entrenador conozca el fundamento científico, ¿no? Del entrenamiento de la potencia para poder desarrollarlo, transferírselo a sus propios pupilos, ¿sí? A sus entrenados. Eh, Ahora, en un peleador que posee potencia y un peleador que no es potente, o sea que no tiene potencia bien desarrollada, ¿vos crees
que hay alguna ventaja competitiva entre ellos? Sí, obviamente, como decíamos, Ale, bueno, muy claro el tema de que justamente muchos peleadores hoy, en el momento de estar en el octagonal, y uno ve que hay algunos que cuando hace un análisis de video o un scouting del video, hay peleadores que pegan muchas veces, pero cada golpe no es eficiente. Y ahí se empieza, cuando uno hace un análisis más técnico, empieza a ver que no aplicó, como decíamos, todos estos componentes que hacen que sea un gesto técnico más potente o otro. Entonces ese luchador o esa persona que está en el combate, a la larga, en algún momento va el detrimento de su estado, digamos, de resistencia. Entonces, como dijimos, hay un componente neural, un componente que va a ir influenciando, y las decisiones básicamente van a contrarrestar al momento de pelear. Entonces, el que por ahí sea más efectivo y eficiente, o sea, haya ahorrado más energía, y es el que más potente es, porque potencia, hablamos en... ¿qué es lo que te determina que un golpe fue potente? Y bueno, cuando hizo el impacto del implemento o el golpe, con, bueno, distintas mediciones, ya sea distintos implementos que miden esa potencia, va a decir que ese golpe o ese gesto impactó de una tal forma. Y obviamente en consecuencia va a producir un knockout, un derribo, lo que fuera. Entonces va a ser, a la larga, digamos, obviamente el que tiene este componente de trabajo de potente, pero bien útil o bien aplicado, va a generar que llegue a poder tener menos desgaste físico, se va a recuperar más, va a tomar mejores decisiones, y al momento de conectar va a producir más daño. ¿Está bien? Porque obviamente no es la idea de que el que más veces pega gana, sino el que obviamente se mantiene de pie y obviamente y es más efectivo. Y hoy muchos de las peleas o del combate se esgrime básicamente en los últimos minutos del último round o asalto, porque justamente tomaron menos decisiones incorrectas, y bueno, después no solamente eso, que capaz un gesto técnico le permitió hacer en el MMA le permitió hacer una llave o una técnica que lo mandó a la lona, por decirlo, o lo derribó, o lo llevó a una sumisión. Por eso, básicamente el componente más importante es esto, de gastarse lo menos posible para poder accionar de forma y producir en cada Ahora, contacto que sea. ahora que tocas el tema del desgaste, el menor desgaste posible, ¿sí? Se me viene también otra pregunta en mente, que es, un golpe potente vendría a ser como un golpe tratando de definir una pelea, ¿sí? Ahora, yo puedo entrar a una pelea y tirar de 100 golpes que tiro, 99 golpes que sean potentes, o eso provoca en mí una fatiga y yo debo administrarlos. Sí, obviamente que obviamente que los componentes o lo que estamos hablando de las cualidades físicas tiene un componente también, digamos, que influye, que es los sistemas energéticos, ¿no? Entonces hay que ver también, bueno, todo lo que va involucrando, también el componente neural, también que hay un desgaste, bueno, todo eso, obviamente el que golpeó más veces, pero no produjo, porque acá obviamente que lo que uno busca es derribar al oponente o llegarlo lo más rápido que se resuelva el combate. Entonces lo que uno va a tratar de hacer es, de lo menor, la eficiencia es buscar, el cuerpo va a buscar siempre la menor cantidad de golpes y que sean más efectivos. Y esa efectividad que te lo da, y bueno, producir mayor daños o mayor desgaste en el otro, porque ese impacto cada vez que te pega te ingresa un golpe potente, ese va a generar un detrimento y te va a condicionar también en todo lo que es la respiración, la parte motora, la parte de seguridad, porque cada golpe que te ponen y vos ves que al otro no lo movilizás, y a vos cada golpe que te entra te mueve toda la estantería, como dicen. Entonces ahí eso también va a incidir también, ¿no? En esa confianza, también en eso, ¿no? Por eso digamos que hay que ver el momento, no decimos, capaz sí es una persona potente, pero no lo sabe aplicar al hecho de buscar esto. Claro, En el-
sale atolondrado y entonces generamos que en el segundo round estaría liquidado. Sí, sí, Tiene que haber justamente. una recuperación ahí. Eh, ¿Varía en algo lo que es el trabajo de potencia en el hombre y la mujer? ¿Cómo lo tenemos que enfocar en la mujer? Hoy estábamos hablando con el profe Elías en el vivo pasado, que cada día hay más mujeres que se vuelcan al entrenamiento de deportes de contacto, ¿no? Sí, obviamente que cada uno en su cuestión, digamos, está no limitada, pero tiene una incidencia el tema, la cuestión hormonal, ¿no? Entonces una persona va a poder, o un hombre, en el caso del hombre, va a tener ciertos componentes de ciertas hormonas que van a generar que sea más fuerte que una mujer, pero obviamente que acá una mujer pelea con una mujer, no es que el caso que hay peleas mixtas o no. Entonces, el entrenador en este momento va a tratar de sacar lo mejor en esta individualización del que está entrenando, va a buscar todas estas variables que busca en cuanto al concepto de ser un golpe potente, empezar a trabajar todo lo que es el tema del componente técnico, el componente de la fuerza que puede desarrollar la mujer o en el hombre, va a ir buscando de acuerdo, no se va o sea, va a tratar de entender el concepto del principio de entrenamiento básico que es la individualización. Partiendo de ese concepto va a ser el enfoque hacia si es de mujer o hacia el hombre. No va a querer hacer o bajar la misma metodología que uso con un hombre a una mujer en cuanto al concepto de la carga que va a manejar. Entonces, esa individualización te va a ir siendo el componente de ir guiando hacia dónde vos vas a ir apuntando. Pero después la parte técnica y después la parte, digamos, de por ahí los ejercicios que vas a buscar en uno con el otro, va a estar condicionada también a la experiencia que tenga la persona, la mujer o el hombre. No es que es una limitante ser hombre o mujer, sino que va a estar, obviamente, esto limitado a la individualización de cada uno, ¿no? A lo que posibilita cada uno. Esa sería la posibilidad. Bien, y después con respecto a lo que son las etapas de la vida, o sea, un niño, un adolescente, un joven, un adulto mayor, por ahí, porque hoy tenemos gente de todas las edades que están en el gimnasio. El entrenamiento de la potencia, ¿vos crees que está limitado a alguna de las etapas de la vida o es durante toda la existencia del deporte? No, obviamente como decís, la fase de la vida hay etapas más sensibles en cuanto a poder potenciar ciertas cualidades físicas o desarrollo de ciertas cualidades, y en otras va a haber una disminución, pero obviamente de acuerdo al periodo, la persona, la experiencia, cómo fue su historia deportiva, todo eso va a ir incidiendo, digamos, al momento de uno de planificar y poder preparar, digamos, el entrenamiento. Pero no es que va a estar limitado. Hay chicos que empiezan, que los padres mismos incentivan a que los hijos vayan en los centros de entrenamiento que estamos haciendo con el IA. Hay chicos de 4 o 5 años que están empezando a entrenar y uno diría, bueno, pero ¿por qué podría o no hacer un deporte de combate? ¿Y por qué no? Entonces, digamos, la idea de uno va a ir de acuerdo al entrenador, va a estar la capacidad de ir organizando o planificando el entrenamiento de acuerdo a cada individualización del entrenamiento. Obviamente que va a tener otros conceptos, qué desarrolló, qué acciones técnicas va a desarrollar con uno con otro, una lo buscará más en formas más jugadas, con esto de la multiplicidad de buscar entrenamiento o deportes que haga que desarrolle más el acervo motor. En otras edades, como por ahí está más limitado por el tema de la edad más avanzada, va a haber limitaciones en algunas acciones técnicas o motrices, entonces ahí lo adaptaré a la circunstancia. Pero yo creo que a lo largo de la vida los patrones de movimiento uno lo va a tener más desarrollado que otro, pero en definitiva, digamos, está en el entender que el entrenador tiene esa capacidad creativa de adaptar a la necesidad de cada uno, ¿no? Es eso, buscar esa posibilidad de tener instrumentos, herramientas para que cualquiera sea el caso que te aparezca o se te brinde en tu centro de entrenamiento, lo que fuera, uno pueda adaptarlo teniendo en cuenta todas estas cuestiones. No es solamente, bueno, adapto el entrenamiento como he escuchado
bajar el entrenamiento del luchador, bajárselo al niño y que haga la mitad de la sesión que hace el otro, ¿no? Digamos, listo, si el otro hace 20 burpees, que haga 5 burpees el otro, y así como que esa receta de bajar, que todo lo que funciona para uno, bajarlo hacia el otro, ¿no? Y no es así, sino que buscar más esto de lo personalizado. Bien. Contame, Nahuel, y contanos a todos qué es lo que vamos a ver en el curso en la formación, ¿no?, de entrenador en deportes de combate. ¿Qué es lo que vamos a aprender? ¿Qué es lo que vamos a aprender para poder aplicar, obviamente, en nuestras rutinas, acerca de la potencia y el desarrollo, ¿no es cierto?, en las distintas etapas? ¿Qué es lo que vamos a aprender y nos va a hacer diferentes después para poder guiar un entrenamiento? Sí, obviamente que uno en base al conocimiento y uno que va adquiriendo la experiencia le va a permitir justamente poder entender que todos los componentes que influyen al momento de desarrollar un patrón de movimiento, un gesto técnico, ¿no? Desde, por ejemplo, cómo la secuencia de activación muscular, ¿no? Todo lo que influye en la cadena cinética, esto como explicábamos, la descripción de un movimiento, que eso también me involucra por ahí otra área que también trabajamos en el curso, que es la análisis de video, que hoy te posibilita esto de poder a través de un celular que uno tiene, hacer una pequeña filmación y tener en cuenta ciertas cuestiones biomecánicas. También eso te va a también permitir no solamente la parte cinética o esto desarrollo de la depuración técnica, sino también la alineación corporal, la postura, porque también eso va a tener un componente también al momento de hacer un gesto o un golpe técnico potente. También el estudio de la biomecánica o lo que vas a ir empezando a conocer de lo que es la parte de la acción propiamente dicha potente, podés también cómo usar distintos segmentos de una forma más eficiente al momento de generar esta potencia. La generación de momentos angulares, esto que explicamos, la parte Ya, centrífuga o las o sea, fuerzas. van a tener que estudiar. Claro, Vos me claro, estás sí, diciendo obviamente que que van a tener que estudiar, ¿no? Obviamente que estos cursos lo que le invita a uno es despertar en uno la curiosidad, ¿no? Es eso, porque no es que uno va a copiar o imitar el entrenamiento del mejor peleador para adaptarlo al que educando que uno tiene, sino que uno tiene que ser consciente de lo que está haciendo y en esa conciencia va a hacer que uno pueda tener en cuenta muchas cuestiones particular e individualizadas de cada peleador o educando en este caso. Claro. Entonces, cuanto más herramientas tenga uno, le va a dar la posibilidad de jugar con esto que vos decías, de no hacer entrenamientos rutinarios, entrenamientos monótonos, sino que va a despertar curiosidad en el educando y lo va a llevar a mejor Aparte, acción. aparte también veo que hay muchos ejercicios, muchas situaciones, muchos videos de análisis, no es solamente ver una clase en video, sino que el alumno va a tener que desarrollar y aplicar todo lo que va adquiriendo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista creo que está muy bueno. Nau, hoy es sábado, tu cuerpo lo sabe, sé que sos un padre presente, así que van a salir a pasear, pero para ir redondeando esta charla, yo te pediría que des un consejo a los entrenadores o a aquellos deportistas que han ganado experiencia durante muchos años, pero que todavía le falta un poco, le falta formalizar esos conocimientos a través de un estudio. ¿Sí? Darles una recomendación y aplicarlo a la parte de la potencia, ¿no es cierto? Y que es lo que van a encontrar dentro del curso, ¿no? Sí, como decíamos del inicio de la charla, Ale, la idea es que cada persona que explore o quiera animarse a esta propuesta que estamos con Elías y con Ale proponiéndoles, es que ustedes puedan tener herramientas que van a permitirle llevar a cabo, digamos, entrenamientos, obviamente, como es un curso online. Nosotros lo que le proponemos es esa posibilidad de encontrar herramientas al alcance para que lo puedan transferir a sus educandos. Eso es lo que le damos. Tenemos una variabilidad de conceptos, tanto teóricos como videos y experiencia uno imprimida en cada clase, para que cada uno vaya capitalizando, porque obviamente nosotros tratamos
de despertar de cada uno, capaz eso entender, porque capaz uno viene ya de la práctica del deporte, pero no tiene ese componente teórico que dice a entender por qué en su época de que competía lo hacía y no entendía el por qué, el para qué y qué objetivo buscaba, ¿no? Entonces, esto le va a brindar herramientas simples que son también aplicables a poder ser uno utilizado en el accionar del día a día del profesor, el docente, a cargo de una clase bueno, que busca esto, transferirle el mayor conocimiento a sus educandos, ¿no? Bien, te leo 3 conceptos que saqué yo de la charla. ¿Sí? Uno de los conceptos de esta charlita linda que diste vos, uno de los conceptos es que la potencia en el golpe no es solo una cuestión muscular, sino una integración coordinada de fuerza, velocidad, técnica y biomecánica. ¿Sí? El otro de los conceptos que saqué fue que el entrenamiento de potencia debe ser específico, planificado y progresivo para lograr una transferencia real al combate y prevenir las lesiones. Y el tercer concepto, que me parece que sintetiza también lo que vos dijiste, es que estudiar, formarte, aprender, tener curiosidad, buscar, investigar, ¿sí? Te va a ayudar a comprender el por qué, el cómo y el cuándo aplicar cada método de entrenamiento de la potencia. ¿Sí? Así que bueno, a todos los que nos han acompañado, muchísimas gracias. Gracias, Nahuel, por tu siempre generosa predisposición a darnos conocimientos y a hacernos mucho más simple la comprensión de la actividad física.